Muchas gracias. Para pasarlas, ¿cómo se hace? ¿Lo hacéis vosotros? Bueno, hemos empezado con esto porque son caminos, con gente que anda por los caminos, aunque no tenga directamente que ver con el tema. Me pidieron que hablara del valor de las experiencias de los peregrinos del pasado. Y me quedé un poco perpleja. Porque valor, claro, valor, ¿qué precio? ¿Podemos ponerle un precio a una experiencia? Me quedé así, y además del pasado. Luego la experiencia, claro, la experiencia es algo absolutamente subjetivo. Y un historiador en principio intenta ser neutro. O sea, dos problemas. Pero bueno, vamos a ver. Experiencia de los peregrinos de antaño, y de hecho algunos a partir del siglo XIV, XV sobre todo, van a escribir el relato de su peregrinación. Entonces ahí probablemente se puede encontrar algo. Antes también, la primera, por favor. Ya sabemos lo de la invención del sepulcro de Santiago, lo conocen todos, que es el inicio, efectivamente, de la peregrinación. Siguiente diapositiva. Dicen que el primer peregrino fue Alfonso II. Dicen. Insisto en dicen porque sabemos todos que el texto fue escrito 2 siglos y medio después. 2 siglos y medio después se explica cuándo o cómo se descubre la tumba de Santiago y se dice que el rey Alfonso, al oír esto, y ahí tienen el texto en latín, oyendo esto, enterándome de esto, codego audiens, y lo que me interesa es el cum magna devotione et supplicatione. O sea, el motivo por el cual dice el rey que ha ido, ese sí, no sabemos si ha ido realmente en esa época, pero bueno, dice el texto, ha ido por gran devoción y suplicación para adorar y venerar un tesoro tan valioso, con, naturalmente, los mayores, los magnates de su palacio. Entonces, ahí tenemos ya una primera, si no experiencia, por lo menos decisión personal, aunque podemos pensar que es una mera fórmula que había que poner. Siguiente. En el siglo X ya tenemos unos cuantos peregrinos extranjeros. Hay que decir que dentro de todos los más o menos 80, 85 relatos de peregrinos que tenemos desde el siglo X, de españoles prácticamente no hay. De todos los relatos son relatos de peregrinos que vienen de lejos, que han hecho un largo viaje y que nos dan, en el mejor de los casos, su opinión, su experiencia. Entonces ahí tenemos lo que es el recorrido en rojo. Es probablemente el que siguió el obispo de Le Puy, Godescalco, cuando fue a Santiago, y ahí lo dice que fue gratia orandi, para rezar, o sea, motivos para rezar. Entonces bajó probablemente desde Le Puy el Ródano, es lo más rápido, y después o siguió la vía romana o fue por mar hasta Barcelona, bajó un poquito más, ya en territorio de musulmanes en esa época, y subió por la vía romana que iba a lo largo del Ebro, pasaba por Zaragoza, por eso se para en San Martín de Albelda y sigue. Sabemos por la misma época que se hacían viajes todavía no, por mar, que es lo que puse en azul en este mapa. Bien, se va por devoción. Los que tenemos después, el duque de Aquitania, 1137, causa orationis profectus,
o sea, empujado por el deseo de orar. Después tenemos a San Godric de Finchale, tenemos al bienaventurado Faccio de Cremona, pero no explican. Sabemos que han ido a Santiago, suponemos que es por motivos de devoción. Solo tenemos un caso a principios del siglo X de un alemán anónimo, que fue para ser curado de sus enfermedades. O sea que en la Alta Edad Media se iba también a Santiago por motivos taumatúrgicos del santo. Entonces llegamos, eso sí, diapositiva siguiente, al siglo XIII. Un peregrino famoso, Raimundo Lulio, hace su peregrinación en 1267, y sabemos que fue poco después de su conversión, de la conversión ahí, viendo Cristo, que es la parte que vemos a la izquierda, fue primero a Nuestra Señora de Rocamadour, que es lo que vemos en el centro de la miniatura, y después, como ven, a la derecha, a rezar a Santiago, esto antes de empezar su carrera, vamos a decir, y dice él mismo que fue causa dominum exorandi. Seguimos en una devoción, pero que no se explicita más. En el siglo siguiente tenemos dos santas. Bueno, hay muchas más gentes, pero no tenemos noticias de ellas. Si se puede pasar la diapositiva siguiente, eso. Tenemos, no está en el orden, primero a Santa Isabel de Portugal, es la imagen que ven ahí abajo, representada en el siglo XVI, pero fue en 1326, se la ve llegar a la Catedral de Santiago y después se la ve orando de rodillas ante el altar de Santiago con el arzobispo Berenguel de Landoria que la recibe. Sabemos simplemente por los relatos de su vida que hacía mucho tiempo que quería ir a Santiago y suponemos que también por motivos devocionales. Es lo mismo que pasa con Santa Brígida de Suecia, cuyos padres y abuelos ya habían ido antes que ella a Santiago de Compostela y de la que se dice que estando en Santiago de Compostela no estaba sola, tenía su marido, una comitiva y tal, que las actas de su canonización explican que abandonó para ir a Santiago el hogar y la familia siguiendo el ejemplo de Abraham. Estamos realmente pues en la peregrinación, sabemos que ahí tuvieron visiones y tal de lo que le esperaba a Santa Brígida. Imagen siguiente. Sigo porque los textos de la Edad Media en general no son muy prolijos, vamos a decir, en explicar el porqué. Tenemos ahí a Juan de Gante con Constanza de Castilla, su mujer. Entonces, con su mujer y con los hijos hizo una peregrinación y nos dice la crónica que al llegar se pusieron a orar y de rodillas ante el bendito cuerpo santo y noble de Santiago e hicieron grandes ofrendas y hermosas donaciones. De nuevo, todo lo que podemos saber de la experiencia, entre comillas, de Juan de Gante y de su mujer se limita a este texto para orar. A principios del siglo XV, los peregrinos que visitan el santuario apostólico de Galicia, hay muchos más peregrinos, no se crean, pero normalmente no se dice por qué han ido o qué han pensado o qué han hecho al llegar ahí. En el siglo XV hay otros que no dejan realmente nada, dicen que han ido a Santiago, como el caballero 1417, el caballero Nompart de Caumont, del sur de Francia, 1428 un alemán de Nuremberg, Peter Ritter, simplemente dice, pues salimos para Santiago. Ya está, no sabemos, solo cuentan su viaje, pero no sabemos por qué quisieron salir o qué pensaron o qué hicieron estando ahí. En cambio, imagen siguiente, empezamos a tener con Marjorie Kemp, ahí sí, esa mujer
no es la que ven en el barco, después les explico por qué he puesto esa imagen del barco. Marjorie Kemp estaba casada, tuvo 14 hijos, decidió que ya estaba bien y recibió interiormente, dice su vida, la orden de nuestro Señor de ir a Roma, a Jerusalén y a Santiago de Compostela. Efectivamente, con el permiso de su marido, hizo un viaje a Tierra Santa en primer lugar, después otro a Roma, ahí se quedó una temporada, y sigue diciendo su vida, deseaba, si así lo quería Dios, ver Santiago antes de morir, y por amor del Señor soportar otras humillaciones según la promesa que Él, el Señor, le había hecho. El texto es el que tienen ahí, el texto de su vida, esa página así escrita así. Por fin, en 1417, que es año jubilar, después de muchos obstáculos, porque además es la guerra de los 100 años, entonces no hay barcos para transportar a los peregrinos desde Inglaterra hasta Galicia, tiene que pasar casi meses antes de conseguir entrar en un barco, y en el barco le dicen que, bueno, la aceptan, pero si se levanta una tormenta, una tempestad, la echarán por la borda. Entonces, cuando vi esa miniatura donde es una mujer la que echa por la borda a un hombre, me pareció justa venganza. Bueno, no hubo tempestad, no hubo tormenta, no, todavía no cambiamos. Atrás. Gracias. Entonces, llega por fin a Galicia, la Marjorie Kemp, pasa 14 días, cosa extraña. A Santiago de Compostela los peregrinos a lo largo de la historia están entre 1 día y 3 días, nada más. Entre otras cosas porque cuando llegaban a Roma o llegaban a Jerusalén, les daban una vuelta, un circuito, un tour por la ciudad. Entonces en Roma, claro, para visitar todas las iglesias, el lugar donde había sido martirizado tal o cual santo, en fin, incluso tenían un libreto para acordarse de esto. En Tierra Santa igual. En Jerusalén, aquí la casa de María, aquí Cristo cayó por 3ª vez, esas cosas. En Santiago no hay nada de esto. Santiago se llega a la catedral, ahí está Santiago esperando al peregrino y punto. O sea, lo que de alguna forma se sustituiría al circuito que le daban a los peregrinos de Roma y de Jerusalén es el camino. En ese sentido, el camino de Santiago está indisolublemente unido al santuario. Pero quedarse en Santiago prácticamente, ella 14 días. Y durante esos días sintió, dice el texto, muchas cosas, tanto en su cuerpo como en su alma, muchas grandes lágrimas al recordar la pasión de nuestro Señor y abundante llanto por compasión. Por primera vez tenemos ahí la expresión de un sentimiento, lo que sintió esa Marjorie Kemp. Bueno, en el resto del siglo XV, el patricio de Augsburgo, Sebastian Ilsung, el clérigo de Brescia, Virgilio Bornati, confiesan tener como primer objetivo, en palabras del segundo, il desiderio di conoscere il mondo al fine di ritornare doctior in patria. Ya empezamos a vislumbrar, al mismo tiempo que el deseo de ir a venerar al apóstol, el deseo de conocer mundo. No voy a decir que ya están los turistas llegando a Santiago, pero sí se une el deseo de conocer otros países, el mundo, y el deseo de ir a venerar el apóstol. 1456, otro año jubilar, el inglés William Way explica que por inspiración divina,
emprende, dice, el camino de peregrinación a Santiago de Compostela en España. Pero se queda muy poco tiempo en Santiago y lo que realmente le interesa de Santiago es explicar cuántos canónigos hay en la catedral, cómo se desarrolla una procesión, más o menos la liturgia que él ha visto en Santiago. No explica cuáles fueron sus sentimientos o sus impresiones. Si seguimos, nos damos cuenta de que es que he encontrado algunas reproducciones, pero no todas, no tengo foto de todos los peregrinos medievales, lo lamento, me gustaría, pero no los tengo. Bueno, vemos también cada vez más en el siglo XV que los jóvenes nobles de Europa hacen un tour como caballeros, entonces participan en torneos y estas cosas, que por ejemplo el paso honroso de Suero de Quiñones forma parte de esto, y que lo vemos a través de los salvoconductos que piden cuando cruzan el reino de Aragón. Quieren visitar España, luchar contra los moros e ir a Santiago. Santiago ya se convierte simplemente en una de las etapas de un tour de España. Entonces se lucha contra los moros y se venera al apóstol Santiago, muchas veces en ese sentido. En 1462 Sebald Ritter sale, como su padre 20 o 30 años antes, de Nuremberg. Estuvo 8 días en Santiago, pero fue hasta Muxía y tal, y cuelga en Santiago, en la iglesia, su escudo. Eso es lo que le importó a él reseñar. Como suelen hacer los peregrinos de la nobleza. Entiendásenos bien, lo hicimos con la buena intención de que nuestros descendientes se acuerden de los santos lugares y deseen dirigirse a ellos. Por lo menos más honroso que simplemente colgar ahí su escudo. El escriba Francesco Picardi, de Florencia, en 1472, vamos avanzando, redacta un itinerario para los peregrinos desde Florencia hasta Compostela. En ese sentido, los relatos son muy interesantes cuando se quiere saber qué caminos seguían los peregrinos. Y ahí es donde uno se da cuenta de que no había más que, por favor, hacia atrás, que no había más que un camino, que es el camino francés. Bueno, pues Francesco Picardi sí llena su texto de invocaciones antes de salir. Invocación a Dios y a la Virgen. Aconseja al peregrino que antes de salir acerque primero su alma al cielo, que deje su familia, su oficio, olvide sus negocios, abandone sus bienes y que cuente tan solo con el Señor Santiago para su viaje. Indica cuáles deben de ser las virtudes. No sabemos si las practicó él, pero dice que el peregrino debe de practicar humildad, caridad, perdón, paciencia, mansedumbre y dirigir una larga oración al apóstol. Ya cuenta después todas las etapas y al final dice: el monte del gozo alcanzas llorando, hacia la iglesia del varón te encaminas, Te Deum Laudamus vas cantando, esta y otras oraciones dirás, contemplando a Dios el perdón ganarás. Después otra larga oración a Santiago y pide al final que nadie contradiga durante la vuelta tus preceptos inscritos en nosotros, que no aparezca en nosotros debilidad alguna, ya que nos hiciste seguros del perdón, que así el verdadero viaje en nosotros se manifieste. Nos despedimos de todos los bienes inútiles, oh Padre, oh varón, te dejamos, denos el valor de dar el primer paso y todos los demás. Es el primer texto realmente
religioso, vamos a decir, o que indica al peregrino que su camino tiene que ser un camino de fe, de devoción. Los demás, a partir de ahí, un tal Jean de Tournai, por ejemplo, ha visitado Jerusalén, Roma, y decide, antes de volver al norte de la Francia actual, ir a Santiago. Describe un camino dificilísimo. En España dice que hay pocos albergues, pocos hoteles, que no hay letrinas, que no se sirve comida en los albergues, que la gente comparte el mismo vaso. Debía de ser en Oviedo, digo yo. Que más de una vez, en vez de una cama de buenas plumas, tuvo que dormir sobre algo de paja. O sea, su experiencia del viaje ha sido fatal. En España hay que decir que lo pasó muy mal. Pero por fin dice que llega a la catedral, a Santiago, se confiesa y recibe el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, loándolo y agradeciéndole los favores y las gracias que me había concedido de haber cumplido con los 3 santos viajes. Ahí tenemos la devoción y sabemos por fin por qué había ido ahí. Bien. Tenemos otro peregrino a finales del siglo XV que obviamente ha hecho el viaje en parte por curiosidad, pero más bien por devoción, que es el obispo armenio, mártir de Arsenyan, que decidió un buen día marchar, hizo un viaje larguísimo, llegó a Italia, subió hasta Alemania, bajó por Francia y tal, y también después de 1000 aventuras, vamos a decir, dificultades y tal, llega a la tumba, dice, de Santiago, todo santo, glorioso, y la luz del mundo. Y ahí, os cito, me acerqué a este sepulcro, lo adoré con la cara al suelo, imploré la remisión de mis pecados y de los de mis padres y bienhechores, o sea que cumplí con gran efusión de lágrimas lo que era el deseo de mi corazón. Y es uno de los que más tiempo se quedó, porque se quedó 80 días en Santiago. Durante todo su viaje no había no había dejado de visitar todos los santuarios que podía encontrar. El médico alemán Jerónimo Münzer no va a Santiago. ¿Por qué? Porque en Nuremberg hay peste. Entonces huye de la peste, dejando mujer e hijos en la ciudad. Y se va a España, hace un largo viaje y tal, y se ve que es un viajero erudito. Describe la ciudad, menciona el Botafumeiro, copia parte de la Historia Turpini del Codex Calixtino, pero dedica muchas más páginas a San Maximán, donde decían que estaba el cuerpo de María Magdalena, al sur en Provenza, o al monasterio de Guadalupe, que le encantó, que a la Basílica Compostelana. Obviamente no le interesó tanto. Y llegamos a Arnold von Arf, que tienen ustedes ahí, que se pintó a sí mismo en el relato de su peregrinación, que dice que cuando era joven decidió viajar. Fue a Roma, Egipto, Tierra Santa, volvió por Venecia y entonces decide ir a Santiago de Compostela. Llega en 1498, sigue el camino francés. Lo que recuerda a él de su peregrinación es que la justicia es muy severa. Debió de ver algunos ahí colgados, no solamente en Santo Domingo de la Calzada. Y sigue diciendo, los albergues son tétricos. Lo lamento por la presentación que se hizo justo antes. No había pasado por Bilbao, obviamente. Lo que quieras adquirir para comer y beber, tienes que comprarlo todo en la calle. Además, tienes que pagar aparte los bancos, las sillas y los manteles que se te ponen, así como las sábanas de la cama. Summa summorum, es España un país peor que el que yo experimenté en Turquía con mi fe cristiana.
en el que se trata a las personas con menos desconsideración que en España. Empezamos a tener experiencias, porque son sus sentimientos, donde no entra, o muy poco, el motivo por el cual decidió ir a Compostela. Pero bueno, llega a Compostela y durante la visita de la basílica pone en duda que esté ahí el cuerpo del apóstol, porque no puede verlo, y que muchos dicen que está en Toulouse. O sea, intentó mucho verlo, y como no le dejaban verlo, pues llegó a la conclusión de que no estaba en Santiago, y no menciona para nada ritos o gestos personales de devoción, nada de esto. Los peregrinos siguientes tenemos un mercader, Eustache de la Fosse, en 1481, otro mercader, Lucas Rem de Augsburgo, 1508, podemos pasar a la siguiente, otro personaje de Nuremberg, Sebald Oertel, que cuenta que 1521 salió de su ciudad a caballo en dirección a Santiago, y estando en Santiago solo menciona que comulgó, visitó el hospital. A partir de 1500 lo que interesa mucho más a los peregrinos es el hospital real, mucho más que la catedral. Ahí sí dicen que había muchas camas y tal, había cirujanos, y que era muy moderno de alguna forma, y añade que dio limosna a varios pobres. O sea, si seguimos así nos damos cuenta de que a lo largo de la historia no cambia mucho, no os voy a leer todas pero no cambia mucho los tipos de peregrinos. Por ejemplo, 1539, el veneciano Bartolomeo Fontana inicia su relato diciendo: deseando ir a visitar muchos lugares de devoción y las innumerables reliquias de aquellos que descansan en el Señor Jesús, y también de ver diversos y extraños países del universo, de nuevo tenemos ambas cosas unidas, tomé la decisión en el año de la encarnación de nuestro Señor de 1539 de ir a la famosa Galicia. Tras haberme puesto la capa y el sombrero en la cabeza y tomado el bordón, me hice peregrino y me fui. Y después cuenta todo su viaje. Cuando ya llega a Santiago, donde pasa 3 días, evoca brevemente la catedral, su visita a las reliquias, señala que se confesó, y eso es interesante. A partir de ese momento se ve que la catedral ofrecía confesores de todos los países, por lo menos de los que nos cuentan su visita. Entonces era de Venecia, y dice, se confesó con un sacerdote de Venecia. Comulga al día siguiente, vuelve a su patria y termina su relato diciendo: así pues, por la gracia de Dios, llegando a esta muy gran ciudad, Venecia, mi patria, tras largas y difíciles peregrinaciones, me dispongo a terminar el camino y a descansar el resto de mi vida, encomendándome, sin embargo, a aquel de quien provienen toda nuestra quietud y nuestro bien, a quien sean la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Como ven, no cambia mucho. A lo mejor expresan un poquito más, pero tenemos la devoción, y ya hemos visto lo de conocer otros países. Esto, una representación de la peregrinación a Santiago, que no creo que al altar fuese así, pero que es contemporánea más o menos de esos viajes 1521, 1530, 40. Siguiente imagen. De los siglos XVI a XVIII, al contrario de lo que se ha dicho mucho o muchas veces, no decae la peregrinación para nada. Eso sí, de Alemania, por el luteranismo, de Inglaterra, por la Iglesia de Inglaterra, ya no vienen, o muy pocos, peregrinos. Pero es el momento en que llegan peregrinos de Italia,
en que en Francia se escriben las guías para los peregrinos, cómo llegar. Antes no tenemos, la primera guía es alemana, de muy finales del siglo XV. Siglo XVII, XVI, XVII en Francia es donde más cofradías de Santiago se fundan. Y tenemos así representaciones de peregrinos. Imagen siguiente. En particular sabemos que vino Cosme III de Medici, que incluso iba a hacer una vuelta por España. No fue directamente a Compostela, pero no dejó de visitar Compostela. La imagen no es la de sus memorias o del relato de su peregrinación, pero es más o menos lo que vio cuando llegó a Compostela, porque es un grabado de la época, o sea, 1669. No sabemos sus impresiones, sabemos qué pasó. Imagen siguiente. Domenico Lafi. Domenico Lafi nos interesa más, porque fue entre 1663 e incluso 1680 probablemente 4 o 5 veces a Santiago de Compostela. Y confiesa, publica su relato, vamos a decir, que es el librito que ven ustedes ahí, en 1681, confiesa en el prólogo que no sabe muy bien si le movió más la curiosidad de ver cosas nuevas o el espíritu de devoción hacia el glorioso apóstol Santiago. Por lo menos no intenta afirmar un solo motivo, pero sigue diciendo que, gracias al cielo, mis esperanzas fueron colmadas hasta tal punto que, fuerte de la felicidad de la primera vez, volví una segunda y una tercera vez. Ahí empezamos también a ver esos peregrinos actuales que hacen el camino de Santiago varias veces. Antes no, parece que la peregrinación a Santiago, como la de Jerusalén o la de Roma, se hacía una vez en la vida. Era la peregrinación. Después se iba mucho a peregrinaciones más cercanas, que se ponían hace todos los años o con motivo de grandes fiestas. Pero las 3 mayores, una vez en la vida. Domenico Lafi y su librito sirvió de guía para los peregrinos siguientes. El franciscano Gian Lorenzo Bonafè de Vanti, estamos ya en 1717, otro año jubilar, dice que por fin, franciscano de Bolonia, pudo abandonar su convento de Castel San Pietro para ir a Santiago. Dice que hacía 20 años que deseaba hacer la peregrinación. O sea, la experiencia que hizo después de haber esperado durante 20 años es una experiencia fuerte. Llegó por mar, llegó desde Padrón, o sea, desembarcó en Padrón, había venido a través de Portugal, de Lisboa se embarcó, llegó a Padrón y cuenta que, llegados arriba de una colina, vimos la ciudad de Compostela y ahí, tras lanzar un gran grito de alegría por haber finalmente alcanzado la meta tan deseada y haber cruzado el mar tempestuoso, los montes y las colinas, caí de rodillas y entoné el Te Deum Laudamus para dar gracias a mi santo y glorioso apóstol Santiago. Ahí sí tenemos la emoción. Y utilizo la palabra emoción porque etimológicamente es lo que mejor va a un peregrino, por lo de moverse, y la movida del corazón en ese caso, pero también la movida en el camino. Bonafè de Vanti fue directamente a la catedral y añade, arrodillado ante su altar de Santiago, bajo el cual está él colocado, con lágrimas y sollozos lo adoré así, y cualquiera podía comprobar la gran felicidad que tenía en mi corazón. Él se queda, ya estamos en la época moderna, estamos a principios del siglo XVIII, dice que pasó un mes en Santiago, cumplió
con el rito del abrazo. Cada día volvía a la catedral donde besé la estatua de Santiago con agradecimiento a la Divina Majestad, con sollozos y lágrimas, lo que me ocurrió casi siempre ante su santo altar, por la alegría de mi corazón por haber venido a ese gran santuario después de desearlo durante tanto tiempo. Al leer este texto, veía a los peregrinos que ahora no lloran o se abrazan delante del altar, sino en la plaza del Obradoiro, la alegría de haber llegado, la alegría de estar al lado del lugar donde está el apóstol. Bonafó de Banti además se alojó, claro, era franciscano, en el convento de San Francisco, pudo decir misa casi todos los días y lo ve como un regalo maravilloso en el altar de la Magdalena, ya sabe que está detrás del altar de Santiago, en la catedral. Dice también que asistió a vísperas, que dio varias veces el abrazo al santo, y el 31 de agosto se despide de Santiago de Compostela, dice, y a la tarde acudí a mi glorioso Santiago, y ante él no pude retener mis lágrimas y mis llantos, ya que nunca más volveré a este santuario, con además, por gracia divina, el beneficio de un mes entero. Ahí creo que hemos tocado de alguna forma la experiencia, la forma en que vivió esa experiencia de la peregrinación. En cambio, el mismo año, un carmelita de la región de Ancona, Giacomo Antonio Naya, no dice nada de los motivos de su viaje. Llega a Santiago después del fin del jubileo, salió en 1717, año jubilar, pues llega el 2 de febrero de 1718, pasa 4 días en la ciudad, menciona que se confesó con un canónigo penitenciario italiano, que celebró 3 veces misa en un altar de la catedral, describe el templo e insiste sobre que tuvo que pagar por la lista de las reliquias y por el certificado de peregrinación. Le pareció que era exagerado la Compostela. En ningún momento habla de si estaba feliz de estar en la catedral como el otro, si había alegría, de si lloró o no lloró, de nada. Ha hecho su viaje. En cambio, 1722, otro año jubilado, a pesar de la epidemia de peste que había empezado el año anterior, gran epidemia de peste, Marsella, Cataluña y tal, un tal Antoine Rive deja el Rosellón, escribe en catalán, por cierto, porque el Rosellón hace pocos años que ha pasado a Francia, 1722, Rosellón había sido de España hasta entonces. No explica los motivos de su viaje, pero se ve que realmente tenía empeño por ir, porque decide ir por Francia, por Toulouse, por el norte, precisamente para evitar la cuarentena. No lo consigue. O sea, lo pillan ahí, cuando estaba intentando cruzar el Pirineo por Roncesvalles y lo meten ahí en la cárcel durante más de 40 días. Pero bueno, después sigue su viaje y cuando llega a Santiago exclama: ¿quién podrá decir la alegría con la que yo entré para venerar las reliquias del gran apóstol Santiago? Me confesé y comulgué los 3 días de descanso que ahí tomé y visité el hospital, el de los Reyes Católicos. Prudentemente gobernado por unos canónigos regulares, entre los cuales conocí a uno que era de la nación de Francia para confesar a los enfermos y los peregrinos de Francia. O sea, como ven ustedes, el hecho de poder encontrar en la catedral, aparte de la alegría, de la emoción de estar por fin en la meta, el hecho de encontrar un confesor, un sacerdote de su lengua, de su patria, lo valoran muchísimo. Dentro de su experiencia es un momento importante, se ve porque lo mencionan casi todos. Y añade que
era un año santo, 1722, y explica que es un año en que se gana una indulgencia plenaria entrando por la Puerta Santa para honrar las reliquias del santo patrón de España, tras confesarse y comulgar, visitando la iglesia varias veces mientras se recita el Pater Noster. Estamos casi en el rito actual. Después tenemos unos franceses, Guillaume Magnet, dos compañeros, 1726, que son artesanos, o sea, es de una clase social no muy alta. Entran en la ciudad del Apóstol el 1 de noviembre, dice Magnet: fuimos a la catedral, que es de Santiago, para dar gracias a Dios por habernos concedido la gracia de haber hecho el viaje con salud. Ahí oímos misa. Sin más. O sea, como que han cumplido. Al día siguiente, dice, se confesaron en el hospital con un sacerdote francés, después fueron a la catedral, comulgaron en la capilla de los franceses llamada Capilla de San Luis, o sea, así se aparentemente conocía en esa época, reciben su certificado de viaje, lo llama así, su certificado de comunión, se dedican a visitar la ciudad, nos describe la catedral y nada más. No hay sentimientos ni emociones, no hay motivaciones o reflexiones personales. No es el caso del siguiente, la imagen siguiente, Nicolas Albani. Con Nicolas Albani ya sabemos todo. También, igual que Guillaume Magnet, el francés, unos años antes, Nicolas Albani decidió ir a Santiago porque había conocido, cuando estaba en Melfi, cerca de Nápoles, peregrinos que venían de Santiago de Galicia que me contaron muchas cosas hermosas de su viaje y muchas otras curiosidades del mundo. Y ahí encontramos también peregrinos actuales que dicen que han ido porque les han contado gente que ha hecho la peregrinación y tal, y por ese ejemplo, pues decidieron marcharse. Tenía 28 años de edad y además de su relato se pintó a sí mismo en diversas ocasiones del viaje. Vende todos sus bienes y solamente se pone el hábito de peregrino, que es lo que se ve a la derecha arriba, pide la bendición de su obispo y confiando totalmente en Dios, dice, y habiendo elegido a Santiago como protector, se pone en marcha. Visita santuarios, se confiesa, comulga a menudo, da gracias a Dios, a la Virgen y a Santiago a cada vez que escapa de algún peligro, como la parte de abajo donde, atacado por ladrones, consigue escapar, y llega a Santiago el 25 de noviembre 1743, no es año jubilar. Y entonces ya, por fin ha llegado a Santiago y dice: casi 2 millas antes de llegar a la ciudad, comencé a ver los campanarios e inmediatamente me puse de rodillas y besé la tierra 1000 veces. Me descalcé enteramente, cantando la Santa Letanía, avanzando con prisas a pie hacia la ciudad. Pregunta en la puerta de entrada de la ciudad por la iglesia. Y llegando ahí con la ayuda del Santísimo, entré enseguida y se me iluminaron el corazón y la mente, teniendo la impresión de haber entrado en el cielo, que temblaban las piernas y todo el cuerpo y la cabeza me daba vueltas. Los ojos miraban aquí y allá para encontrar la misteriosa capilla del glorioso santo, y al encontrarme la capilla mayor hice inmediatamente una genuflexión y con la cara en el suelo daba las gracias, como era mi deber, por tantas mercedes particulares que se me hicieron en mi viaje, por hacerme digno de llegar y visitar felizmente su santuario
y no digo por protegerme con su gracia durante todo mi viaje. O sea, obviamente Nicola Albani sí vivió todo su viaje como una experiencia que le tenían que llevar a esa meta. Y cuando llega, efectivamente lo que hace es arrodillarse, besar el suelo. Y no es una experiencia que fuera muy agradable, o sea, señala que había salido en la época más calurosa del año, que era tiempo de pestes y de guerras, que tuvo problemas por los militares, la orografía, el hambre, la sed, el mal dormir, muchas veces al raso porque no había encontrado albergue, que padeció mucho por llevar mucho peso, por hacer larguísimas jornadas, nos dice todo, por ayunar a pan y agua 2 veces a la semana, por correr riesgo por los ladrones, etc. Pero dice que se puede decir que desde Nápoles hasta Santiago fue siempre para mí un viaje de grandes sufrimientos y lleno de desgracias, que quería estar muerto en 1000 lugares a causa de las persecuciones. Pero la omnipotencia de Dios misericordioso y la ayuda de la Virgen Santísima, y con la protección de mi glorioso Santiago, llegué felizmente y fui liberado de todas las desgracias que pudiesen haberme sucedido. Entonces cuenta los días que estuvo adorando, venerando, volviendo a la catedral, pasando ahí la mayor parte de su vida. Reflexionó, dice, tiene 28 años, sobre su desorientada vida, hace con un sacerdote napolitano, seguimos con sacerdotes del idioma de los penitentes, dice que hizo con el sacerdote napolitano una confesión que duró más de 4 horas. Tenemos que compadecernos del confesor, me imagino. Comulga y dice, salió tan ligero como si acabase de nacer. Bonita fórmula, ¿no? Bueno, estuvo casi 3 semanas en Santiago, después fue a Lisboa, no le quedaba dinero, entonces se puso a servir un mercader en Lisboa, pero antes de volver a Nápoles, 2 años después, 1745, porque era Año Santo, decide volver otra vez a Galicia. Dice que debido a que en el año 1745 comenzaba el Año Santo en Santiago de Galicia semejante al Año Santo en Roma. Y añade que valía la pena ir ahí de nuevo para ganar una gran multitud de indulgencias. Llega a finales de marzo, describe las maravillas de la Puerta Santa, las muchas reliquias expuestas, dice que había muchas más reliquias expuestas que de costumbre, la cantidad de peregrinos, dice, de toda España, Portugal, Francia, Alemania y de tantas otras naciones. Evoca a los 600 confesores. Es napolitano. Las puertas de la iglesia abiertas día y noche. Se vuelve a confesar largamente al mismo confesor, que creo que cuando lo vio llegar debió decir que no, por favor. Comulga, tiene un bonito encuentro en la catedral con unos compatriotas napolitanos y ya vuelve. Y cuando llega por fin, termina su relato diciendo: se puede decir que hice un viaje siempre con sufrimientos y obstáculos, tanto de paces como de asesinos. Los paces es porque a partir del siglo XVI, leyendo los relatos de peregrinos, vemos que Europa se cierra. Los peregrinos antes no nos hablan de fronteras. Hablan de cambios de moneda, por ejemplo, a partir de tal sitio, pues dejarás de utilizar tal moneda, tendrás que utilizar tal otra porque estás en tal país. A partir del siglo XVI ya no se puede viajar si no se tiene una carta de su sacerdote o incluso del obispo, una del alcalde o del juez del pueblo. A partir del 17 hace falta
un certificado de salud por las pestes y las epidemias. No hay nada nuevo, ni el novi sub sole, todo igual. Y ese certificado de salud lo tienen que renovar de ciudad en ciudad, de etapa en etapa, para que en la ciudad siguiente se sepa que en la ciudad anterior donde se ha hecho la etapa pues no había peste o no había esas cosas, ¿eh? Eso es lo que llama los pases, cuando dice que tuvo muchos obstáculos por los pases, como de asesinos y de otros muchos males encontrados. Y a decir verdad, no sé cómo estoy vivo. Estoy vivo, sigue diciendo, porque fui siempre ayudado por el Padre Eterno y Dios Todopoderoso. Esto se debe a que siempre confié en Dios. Termina así el relato de Nicolás Albani. Estábamos en 1743 y 45, 3 años después, 1748, un clérigo francés del sur de Francia, Jean de Bonnecase, dice simplemente: tomé la decisión de ir a estudiar a España y para conseguir mi propósito tomé el pretexto de ir a Santiago de Compostela. Sus padres estaban totalmente en contra, se oponían, entonces escapa una noche de su casa, vivía cerca de Pau, no tiene pasaporte, no tiene dinero, va con otros 3 compañeros, señala que en camino sufrió hambre, frío, enfermedades, noches al raso, abandono de sus socios, pero llega finalmente a Santiago, donde se confiesa, comulga y obtiene su, lo llama, pasaporte. Y de nuevo nos cuenta todas sus penas del viaje. Obviamente a Bonnecase le importó más el camino y lo que vivió en el camino, para decir que bueno, lo había superado, que la llegada a la meta, para la cual no dice mucho. Sin embargo, 12 años más tarde, después de su peregrinación, se ordenaba sacerdote como consecuencia de la visita al apóstol. Eso sí lo dice en su vida. Otro también del sur de Francia, estamos ya 1790, hace un año que ha empezado la Revolución Francesa, pero probablemente por Pau no se habían enterado todavía. Indica las etapas, porque escribe para un compañero suyo que quiere ir, no dice los motivos, pero advierte: llegado a Santiago, recé a Dios por todos los pecadores, y en particular por el que escribió esta ruta. Estando en la iglesia de Santiago hay que confesarse con los sacerdotes franceses, con uno u otro de los 2 que ahí están. El sacerdote dará un certificado a cada uno, y con este certificado se os dará la Santa Comunión en la capilla del Rey de Francia, que se encuentra a mano izquierda de la iglesia, lo cual quiere decir que ha entrado por el transepto norte, por la plaza de la Azabachería, y después de recibir la Santa Comunión se os dará la memoria de las santas reliquias a las 8 de la mañana, todo ello sin pagar. ¿Se acuerdan que unas décadas antes se quejaban de que había que pagar por ello? Pues ya no hay que pagar por ello. Y llegamos, imagen siguiente, esos son los peregrinos del siglo XVIII, porque sigue y una Compostela, el famoso pasaporte del siglo XVIII, otra imagen. Llegamos al siglo XIX, ahí ya tenemos un cambio radical. En la primera mitad del XIX prácticamente no tenemos peregrinaciones, o por lo menos relatos de peregrinación. Claro, la Revolución Francesa impidió el pase por Francia, o sea que incluso si había peregrinos que querían llegar de Italia o de Alemania, no podían cruzar Francia. Por mar menos, por la guerra con los ingleses y tal, después campañas napoleónicas. Creo que el último peregrino extranjero que pasa por Roncesvalles pasa en 1820. Pero a partir de mediados del siglo
los que van a Santiago son viajeros románticos. Van para seguir los pasos de los peregrinos de antaño, de los que en la Edad Media iban a Santiago. Hay toda una dimensión de conocimiento histórico y de deseo de reproducir algo que no teníamos en los relatos anteriores. El primero es el que ha escrito el libro, el que está abajo, Historia de Santiago el Mayor. 1860, es un sacerdote, viene de Burdeos, Jean-Baptiste Pardiac, que se propone hacer una odisea cristiana, lo llama así. Y lleno de sus lecturas sobre la historia, sobre la Edad Media, sobre los antiguos peregrinos, va por mar hasta Oporto y hace una peregrinación tanto en el espacio como en el tiempo. Cuando llega a Compostela dice: Compostela aparece en la lejanía, no es un espejismo engañoso, es una realidad consoladora. Salve, ciudad querida, aún no he recorrido tus calles, no he visitado tus monumentos, pero eres ya la más bella ante mis ojos que tantas espléndidas capitales. Una tumba me atrae dentro de tus muros, es a la sombra de esta tumba donde quiero rezar. ¿Cuántos otros lo hicieron antes que yo? Entonces es más la impresión de hacer algo que otros han hecho antes, que hacer, digamos, una peregrinación por deseo individual. Dedica después de esta frase, 12 capítulos a contarnos la historia de Santiago, de su origen, contar su desarrollo, lo que ve como su decadencia, vuelve sobre la profundidad histórica. Cada generación de peregrino vino ante nuestros ojos para prosternarse ante este sepulcro, uno de los más venerados de la catolicidad. Hemos contemplado sus piadosas lágrimas, nos han conmocionado sus suspiros y hemos mezclado nuestras oraciones con sus ardientes oraciones. Entonces la emoción ahí viene del hecho de reproducir algo que se había hecho antes. Es claro, a partir de ese momento muy claro. La condesa Juliette de Roversart, una belga aventurera, estando en Andalucía, decide ir a Santiago pese a las advertencias que le han hecho de no ir porque era muy difícil. Y escribe todo su viaje a través de cartas que manda una amiga suya. El 11 de abril de 1877 le dice: que vivan Dios y Santiago, estoy viva, amaría como el mar de Oporto, pero sin cansancio pese a las carretas y los incidentes del viaje. Hemos llegado esta mañana, ya fui a prosternarme a los pies de Santiago en la hermosa catedral. Heme aquí en Santiago, en el campo del cielo, Compostela. Al día siguiente visita la catedral con 5 sabios. Ella sí conoció a Antonio López Ferreiro, lo dice. Y entonces se encuentra con gente de la universidad y tal, que le enseñan ya en un plan más no turístico, pero más de interés histórico, artístico e histórico por la catedral, y explica el sentimiento de mi imbecilidad frente a ellos, los famosos 5 sabios, la alegría mística de ver tantas cosas extraordinarias y realmente bellas hechas por el amor de Dios, la felicidad de haber podido realizar la tercera de las grandes peregrinaciones del mundo me dan fuerzas. Hace una descripción pormenorizada de la iglesia. Lamenta que en el siglo XVII se hayan tapado 92 ventanas y colocado en la nave la sillería del coro. Admira el pórtico de la gloria, queda maravillada ante el presbiterio,
da el abrazo al santo diciendo: «Oh Santiago, vencedor de Logroño, ten compasión de España y de Francia, echa de nuevo a los infieles, lleva con nosotros nuestros dolores». Y a otra amiga explica: «Santiago ganaba batallas, con su aspecto celestial y misterioso dice: fe y valor, nuestra es la victoria, creámoslo a pesar de las apariencias, sabemos nosotros discípulos de Cristo que no podemos ser vencidos». Esto ya aparece en los relatos que tenemos de, por ejemplo, el abad Guillaume Bernard, que es el otro libro que pone A través de España, cuando en Francia aparece la Tercera República, va a aparecer dentro de poco, en 1905, la separación entre la Iglesia y el Estado, y unos movimientos anticlericales, antirreligiosos muy fuertes. Los que vienen a Santiago, como la condesa esta, aprovechan para lanzar una especie así de profesión de fe, contentos de que en España, lo dicen, todavía haya iglesias, se pueda venerar el apóstol. Y el Guillaume Bernard, el de A través de España, es un agustino asuncionista refugiado en España, porque los habían exiliado todos los que tenían colegios en Francia, los religiosos que llevaban colegios, y dice, y eso es interesante, hicieron 1500 kilómetros andando, desde el Burgo de Osma, 25 frailes, fueron Palencia, León, Astorga, Santiago. Volvieron por Orense, Salamanca, Zamora, Ávila y Segovia. Y claro, todo su viaje es cuando ven ya aparecer las torres de la iglesia, viva Santiago, entonces entonamos el Laetus, luego con los brazos extendidos en forma de cruz recitamos un Pater y un Ave con la invocación Sancte Jacobi, y besamos esta tierra donde se arrodillaron antes que nosotros tantos santos peregrinos. Illu que nimas kenderum tribus domini, constituyen tribus los santos que fueron a venerar el sepulcro de Santiago. Esta peregrinación de los asuncionistas deja mucha huella en la prensa local. El cardenal los recibió, dio una misa en su honor en la catedral con el botafumeiro, el prior de los agustinos franceses en su homilía agradeció el recibimiento, y al final de su relato de esta peregrinación el abad Guillaume Bernard cita el artículo del periódico que dice que fue una peregrinación memorable, sorprendente, conmovedora, indescriptible, inolvidable. Me paré ahí en el siglo XIX. No sé si han visto un poco la evolución de la visión de los peregrinos. El camino es difícil, las dificultades, eso sí. Obviamente la topografía de España les planteaba muchas veces dificultades. Los hay que han hecho la peregrinación por otros motivos que religiosos, y estos efectivamente no comunican nada. La fe de muchos de los que han dejado relato, espero que se haya visto, aunque vaya tomando matices un poco diferentes según las épocas, yo creo que es visible la fe de esos peregrinos cuando llegan por fin. La alegría, la que vemos todos los días si estamos en la Plaza del Obradoiro, por ejemplo, la alegría de haber llegado. Y la importancia de la acogida, que curiosamente, aparte de la acogida de Santiago en persona, vamos a decir, a través del abrazo, la acogida del confesor, en su idioma. No mencionan, aparte, bueno, pues tal o cual encuentro y tal, pero realmente es uno de los momentos importantes. Y la aparición en el siglo XIX
estamos siguiendo las huellas de todos los peregrinos que pasaron por aquí antes que nosotros, que también es todavía muy importante. Y que antes, en los relatos hasta el siglo XVIII, no se menciona. Van con una guía y punto, para saber por dónde tienen que pasar. Pero esa profundidad histórica, esa búsqueda probablemente de raíces cristianas en ese caso, ya se vislumbra a partir del siglo XIX. Mucho más no les puedo decir, porque muchos peregrinos, a la hora de expresar sus emociones y sus sentimientos, o no tienen las palabras, o no sienten la necesidad de poner palabras en lo que sienten. Entonces he intentado, a través de los textos, sonsacar un poquito sus corazones. No sé si he respondido a la idea del valor de las experiencias de los peregrinos del pasado. Lo he intentado. Y muchísimas gracias por su atención.